cómo me independicé a los 13 años. Hola, hoy te voy a contar un poco de mi historia de cómo me independicé a los 13 años. Bueno, es algo muy importante, pero antes de esto quiero agradecer a mi papá antes de iniciar esto, porque él mucho tiene que ver en esta etapa de mi vida. Se lo agradezco a él porque él me dejó salir a temprana edad a la calle. Yo sé que muchos papás, hoy por hoy soy papá, tenemos ese miedo, esa duda quizás de que nuestro hijo pueda salir al mundo del emprendimiento desde muy niño. Bueno, yo recuerdo desde la edad de los 5 años haber empezado en el mundo de las ventas. Empezaba, vendía en campeonatos, salía a la ciudad, vendía de todo, vendía helados de hielo, vendía queques, vendía pan, incluso por un lapso corto de tiempo también lustré zapatos. Entonces eso fue en el lado del emprendimiento. También desde muy niño, desde la edad de los 5 años, también recuerdo que también salía a trabajar. En este caso salía a lo que se hacía en ese entonces en el campo. Por ejemplo, uno de ellos fue que salía en ese entonces las casas aún todavía se hacían de adobe y salía a ayudar en las construcciones, a llevar agua, a llevar la paja. Lo utilizan para mezclar en el barro y hacen adobe, ¿no? Entonces traía paja y también llevaba cosas pequeñas como para mi edad. Y más o menos a la edad de los 7, 8 años, recuerdo que nos decían los mil oficios en el campo. ¿Por qué? Porque nos dedicábamos a todo, nos veían por todos lados, juntamente con mi hermano. Íbamos a tarrajear casas, en este caso, en ese entonces le llamaban estocar o estoquear, pero lo hacíamos a barro. También recuerdo que íbamos a pescar. Y esos momentos, por ejemplo, cuando mi papá nos levantaba a las 2, 3 de la mañana para pescar, era algo que yo recuerdo, era muy, esa parte de mi vida era un poco más complicado, se podría decir, porque hacía mucho frío, nos levantaban tan temprano. Yo recuerdo en épocas de helada, incluso mantener nuestras manos dentro del agua, o sea, en el lago, dentro del agua, era más caliente que mantenerlo afuera. Entonces son anécdotas que yo recuerdo con mucho cariño y con mucho orgullo también. Entonces eso más o menos fue a la edad de los 8 o 9 años, y a esa edad ya empezábamos nosotros a salir a la ciudad con más frecuencia. En este caso recuerdo que llevábamos pescado, sacábamos de la laguna y juntábamos de otras personas y llevábamos a la ciudad, en este caso a Juliaca. Entonces eso era nuestro trabajo, se podría decir. Apoyábamos en eso y obviamente también recibíamos una propina a cambio de ese trabajo. Entonces fueron muchas cosas durante esa etapa de mi vida. Otra de las cosas también que recuerdo también fue que llevábamos a pastear ovejas. La gente nos contrataba para que llevemos sus ovejas los días domingos, por ejemplo. Salíamos a pastear ovejas y nos reuníamos con otros niños de ese entorno, juntábamos las ovejas y pasábamos todo un día, y en la tarde nos retornábamos a casa con las ovejas y nos daban una propina, o a veces también nos daban muchas veces lo que son regalos. En este caso nos daban frutas y comida, obviamente, ¿no? Entonces lo recuerdo con mucho orgullo, con mucho cariño mi infancia a esa edad. Pero ¿cómo me independicé a los 13 años? No fue tanto como querer esa independencia de querer salir de casa. No fue tanto así. Fue porque yo soy el quinto hermano, somos 8 hermanos. Entonces fue como que ya iba manteniéndome solo, como ya tenía mis propinas, ganaba en los trabajos que iba, ganaba mis propinas. Entonces sentía que estaba en la capacidad para poder mantenerme solo. Recuerdo que a esa edad me compraba mis uniformes, ya para cuando empezaba la época escolar. Entonces recuerdo que yo mismo me compraba mis uniformes, mis útiles, y también recuerdo que los fines de semana
mi infancia no era digamos, quizás común, porque recuerdo que yo terminaba los días viernes, terminaba las clases y me iba a trabajar a la ciudad. Me iba a trabajar a la ciudad sábado y domingo. Entonces yo recuerdo que trabajaba en triciclo. Para los que conocen Juliaca, bueno, hoy por hoy ya no se ve muchos triciclos a pedal, pero en ese entonces yo trabajaba a pedal y lo recuerdo con mucho orgullo. Fue así que me mantení 2 años que todavía estaba estudiando en la secundaria. Fue una herramienta para mí para poder mantenerme por 2 años siguientes. Cuando ya estaba ingresando a 4º y 5º de secundaria, fue mi herramienta de trabajo, el cual me ayudó a sustentar mi costo de vida, se podría decir. Con eso vivía, con eso me mantenía. Entonces recuerdo que todos los feriados que llegaban para mí no era un descanso, no era pasar tiempo con mis amigos, sino que era trabajo. Salía volando, me trasladaba en ese entonces de Huancané hacia Juliaca a trabajar. Y los fines de semana igual. Salía los días viernes, sábado y domingo a trabajar. Y a la misma vez hacía mis tareas. Entonces, de esa forma me mantenía solo. Incluso yo recuerdo que me alquilé mi cuarto en esa ciudad, en este caso en Huancané, es una provincia de Puno. Me alquilé mi cuarto y yo mismo tuve que pagar todos mis gastos, mis costos. Obviamente en un inicio no fue nada sencillo, nada fácil. Recuerdo que los primeros días no comía, me preocupaba mucho, incluso yo recuerdo que lloraba porque ya no tenía no tenía en la casa la comida esperándome, no tenía en la casa quizás la bienvenida de papá o de mamá o de algún otro hermano, llegaba a casa en las 4 paredes. Yo llegaba solo y no había nadie y no encontraba ni un plato de comida, no encontraba quien me pueda lavar mi ropa. Entonces todos esos momentos fueron momentos en un inicio, cuando salí de casa eran muy difíciles, era bastante difícil. Entonces pero todo eso yo siento que ha influenciado mucho en mi vida ahora en los negocios. Ha sido muy importante haber vivido toda esa etapa de mi vida, porque hoy por hoy todo eso me ayuda en los negocios. Entonces, y también, como se los mencioné en un inicio, todo esto se lo agradezco a mi papá por haberme dado en un inicio, cuando estuve viviendo con él, me dio los buenos valores, me enseñó la disciplina, me enseñó lo que es el trabajo, el estar todos los días, el no perder el tiempo. Entonces, por eso muchas veces yo recuerdo, por ejemplo, hoy por hoy a veces me encuentro con algunos socios, con algunos amigos, me preguntan de cosas de la infancia, quizás de algún tipo de serie o programa. Yo no vi, no tenía ese tiempo para llegar a casa y sentarme y ver en la tele esas series que quizás en su momento pasaban por la tele. Entonces no tenía ese tiempo. Para mí todo el tiempo siempre ha sido el trabajo. Trabajo. Entonces hoy por hoy eso me ha enseñado a tener mucha disciplina en el trabajo, en los negocios. Es un poco de mi historia que te puedo contar. Te invito a que puedas comentar si tuviste una infancia similar al mío.